Bienvenido a la clase de hoy. Hoy vamos a ver los potenciales de acción a nivel cardíaco, ¿sí? Vamos a ver lo que son las fibras rápidas, las fibras lentas, las características de los potenciales, ¿sí? Vamos a separar bien lo que es una fibra rápida y una fibra lenta y después vamos a hablar un poquito de cómo influye el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Para conocer un poquito lo que es la fisiología eléctrica del corazón. Recuerden que tenemos que hacer como un repaso de lo que era el sistema cardionector desde el punto de vista anatómico, ¿no? Es decir, nosotros teníamos, ¿sí?, que nuestro impulso eléctrico se originaba ahí a la altura del nódulo sinusal. De ese nódulo sinusal, ¿sí?, iban por las fibras internodales, ¿sí? Si quieren decirle superior, media, inferior, anterior, media, posterior, o Bachmann, Weckenbach y Torel, ¿sí? Llevo ese impulso eléctrico, se transmite hacia el nódulo auriculoventricular, atrioventricular, ¿sí? Y también ¿sí?, salen unas fibras interatriales o interauriculares, también se llaman fibras de Bachmann, sí, que van a la aurícula izquierda. El nódulo auriculoventricular ahí sufre un retardo en la conducción, ¿sí? Y después viaja el estímulo por el haz de His, ¿sí? Fíjense que es bastante cortito. Llega ese haz de His, ¿sí?, cuando llega a la porción muscular del tabique interventricular, lo que hacía se dividía en una rama derecha, que era un poquito más finita, larga, ¿sí?, para después terminar distribuyéndose como red de Purkinje, y una ramita izquierda, ¿sí?, que a la izquierda daba una hemidivisión izquierda anterior y una hemidivisión izquierda posterior, para así también terminar, ¿sí?, en la pared ventricular como red de Purkinje. Claro, lógicamente cada una de estas fibras tiene su potencial, ¿sí? Fíjense acá a la derecha, ¿sí?, cómo van cambiando la forma, ¿no?, de este potencial, pero nosotros lo vamos a dividir en dos tipos de fibras. En las fibras rápidas, ¿sí?, y en las fibras lentas. Las fibras lentas serán los nódulos y las fibras rápidas serán el haz de His, ¿sí?, la red de Purkinje, como las propias fibras musculares auriculares o atriales y ventriculares, ¿sí? Así que, bueno, un repasito de cardionector como para tener en cuenta. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a ir a las fibras rápidas, ¿no? Dentro de lo que son las fibras rápidas, bueno, ¿quién conformaban las fibras rápidas, no? El haz de His, la fibra de Purkinje y esas fibras musculares, tanto atriales o auriculares, si quieren, ¿sí?, y ventriculares. Eh, claro, ojo con el tema de la fibra de Purkinje, porque la verdad que uno lo pone como fibra rápida porque se comporta como fibra rápida, porque tiene una frecuencia de descarga muy baja, ¿sí? Entonces termina comportándose como una fibra rápida. Bien, ¿cómo comienza todo esto? Generalmente el potencial de acción que muestra en la gráfica la fibra rápida es el que conocemos normalmente, ¿sí? O hacemos referencia cuando hablamos del potencial de acción cardíaco, ¿sí? Fíjense que sobre el eje, ¿sí?, sobre un eje X vamos a poner el tiempo, ¿sí? El tiempo lo ponemos en milisegundos y por otro lado en el eje Y, ¿sí?, vamos a poner el voltaje, ¿sí? El voltaje que lo vamos a poner en milivoltios, ¿sí? Muy bien. ¿Qué pasa? Nosotros estamos en un reposo, el reposo puede ser la fase 4, ¿sí? De ahí viene un estímulo, el estímulo tiene que ver con, lógicamente, que se incorpore un estímulo que genere apertura a los canales de sodio, ¿sí? Entonces, cuando uno genera apertura a los canales de sodio, ¿sí?, aumenta la permeabilidad del sodio, aumenta la conductancia del sodio, el sodio ingresa a la célula. Entonces, ¿qué pasa? Se despolariza, ¿sí? Aparece lo que era fase cero, ¿sí? Y llegó acá arriba, ¿no? ¿Qué pasa? Claro, a medida que yo voy ascendiendo, ¿sí?, voy perdiendo conductancia al sodio y empiezo a ganar conductancia a otros iones, ¿no? Entonces, después viene una fase uno, que la fase uno se puede conocer como la fase de repolarización parcial, ¿sí? Tengan en cuenta que esta fase uno, ¿sí?, puede que baje directamente acá, ¿sí?, y está bien igual. Ojo que
puede venir más marcado, ¿sí? Y después hacer la fase 2 están bien, ¿sí? Esas que lo pueden ver de ese tipo de gráficas están bien, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, ¿sí? No siempre es igual así. Entonces uno dice, bueno, mira, tengo esa fase uno que es la de repolarización parcial. Justo en esa etapa, le podríamos echar la culpa a que hay una corriente de cloro que está ingresando a la célula o que ya empezó a salir el potasio, ¿sí? Potasio ya ahí podríamos estar saliendo. Después viene una fase 2. En la fase 2 que hablamos de una meseta, en esa meseta ustedes piensen que el ion predominante acá es el calcio, ¿sí? Pero así como yo tengo una corriente de calcio, tiene que estar saliendo potasio, ¿sí? Al final de la fase 2 se cierran los canales de calcio, entonces empiezo la repolarización, ¿sí? Donde en esa repolarización vamos a ver que hay, lógicamente, salida de los iones de potasio, ¿sí? Entonces, por eso la célula se va repolarizando, ¿sí? Hasta, ¿sí? Que va a llegar al reposo. Ahí en el reposo, ¿sí? Es muy importante la bomba de sodio-potasio, ¿sí? ATPasa como una bomba sodio-calcio, ¿sí? O un transportador sodio-calcio. Bien, esto sería con respecto a los iones. Ahora, hay algunas características importantes que tenemos que tener en cuenta acá. ¿Cuánto es el potencial de reposo de una célula o de una fibra rápida? Más o menos está entre -80, ¿sí? -90. Ese es el valor típico, ¿sí? Que podemos encontrar el potencial de reposo. ¿Cuánto es el máximo, ¿sí? Que llega a la despolarización? Generalmente estamos en +20, ¿sí? Esto es para que vean la amplitud que tiene, ¿sí? El- lo más bajo que llegue el potencial de acción es lo que conocemos, ¿sí? Como potencial diastólico máximo, ¿sí? Acuérdense que es más bajito, ¿sí? En milivoltios que llega. Por otro lado, ¿cuál es la, digamos, la fase característica? ¿Sí? Es la fase 2, ¿sí? Eso recuérdenlo. Y es más, si esta fase 2 a mí lo que me está dando, ¿sí? Me da el acoplamiento éxito contráctil, porque ahí es donde integraría lo que vendría a ser el impulso eléctrico con la parte mecánica, ¿sí? Porque acá le estoy disponiendo de calcio para que el músculo se contraiga, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno empieza a marcar, uno dice, bueno, mira, en ese potencial, ¿sí? Tengo distintos periodos, más o menos a la altura de los -50 milivoltios, ¿sí? Fíjense, más o menos por ahí. Nosotros podríamos decir que separa lo que es un periodo refractario absoluto, ¿sí? Que va desde la fase cero, fíjense, hasta más o menos 2/3 de la fase 3, -50 milivoltios, ¿sí? Que sería donde la célula es no excitable. Que cualquier impulso, cualquier estímulo que si se desarrolle durante el periodo refractario absoluto, va a ser rechazado. A partir de ahí comienza lo que es el periodo refractario efectivo, ¿sí? O relativo, ¿sí? Por ahí relativo les parece más fácil, ¿sí? Donde, ¿sí? Ya sí ahí, si el impulso es lo suficientemente fuerte para alcanzar el valor umbral, podría disparar un nuevo potencial de acción, ¿sí? Eso para tenerlo en cuenta, ¿sí? Pero bueno, ahí depende siempre del estímulo, ¿sí? Que el estímulo sea lo suficientemente para reclutar los canales necesarios, ¿sí? Para alcanzar ese valor umbral o supraumbral y de ahí poder disparar un nuevo potencial sin la necesidad de llegar a la fase 4, ¿sí? Esto como para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Fíjense que más o menos estamos hablando de un tiempo de lo que tarda de 200 milisegundos, más o menos, si tenemos que poner algún tiempito, ¿sí? De lo que tarda esta, este potencial de acción, ¿sí? Fíjense que el potencial de acción tarda por una cuestión de la meseta, ¿sí? Y
cuando uno habla de las fibras rápidas, ¿sí? Lo que presenta, que le da también estas características, recuerden que acá vamos a ver, si esto de los periodos refractarios, vamos a ver canales de sodio, ¿sí? Que van a ser voltaje dependiente, ¿sí? Para tener en cuenta en lo que es cada fase, ¿sí? Escúcheme bien, si tienen que marcar, recuerden siempre la fase cero sodio, la uno ponemos o ponen, si ustedes ponen cloro, ¿sí? Que el cloro ingrese a la cero. Yo voy a poner barra potasio, ¿no? Si ustedes ponen ya el potasio, porque el potasio ahí ya puede empezar a salir, el potasio sale, ¿sí? El ion característico, no el único, de la meseta es el calcio. Y de la fase 3 recuerden que es el potasio, ¿sí? Cada vez que ustedes me hablen de una fase, cuando yo no hablo de sodio, por ejemplo, digo que aumenta la conductancia, aumenta la permeabilidad, hay apertura de los canales de sodio y entonces ahí me dicen que el sodio ingresa a la célula. ¿Sí? Esto con respecto a las fibras rápidas. Si nosotros nos vamos, esperen que vamos a borrar. Muy bien. Si nosotros nos vamos en cambio a lo que es una fibra lenta cardíaca, ¿sí? Fíjense que cambió un poquitito ya la visión de todo esto, ¿sí? No veo la meseta, ¿sí? Vamos a ver una fase de despolarización, fase cero y una fase 3 de repolarización, ¿sí? Eh, y entonces vamos a ir marcando algunas diferencias, ¿sí? En cada uno. ¿Con qué vamos a empezar acá? Lo primero que nosotros empezamos desde una fase que se llama pendiente de despolarización diastólica espontánea, ¿sí? ¿Por qué? Que le pueden decir fase 4. En esta altura, lo que nosotros vamos a ver es que hay una fluctuación de la membrana, ¿sí? A los iones, ¿sí? Generalmente acá encontramos los canales Fanny que se relacionan con sodio y potasio. Es decir, cuando uno dice fluctúa, es como que nosotros encontraríamos, ¿sí? Con esto de la permeabilidad de la membrana, que como que los iones entran y salen, entran, salen, entran, salen, entran, salen, ¿sí? Hasta que alcanzan el valor umbral y ahí, ¿sí? Una vez que yo alcanzo el valor umbral, ahí yo lo que voy a provocar es que se dispare, ¿sí? La despolarización, es decir, el potencial de acción. ¿Qué pasa? Muchas veces no se habla de reposo, sino que se habla de esta pendiente, pero bueno, si tengo que nombrar un potencial de reposo, más o menos estaría entre los -60, -70, ¿sí? Como potencial de reposo más o menos en esta celda. ¿Qué pasó? Yo alcanzo el valor umbral, acá se abren los canales de calcio, ¿sí? Que son canales T, canales L, que son canales lentos, ¿sí? Se abren los canales de calcio, esos canales de calcio van a ser más que nada tiempo dependiente, ¿sí? Voy despolarizando, fíjense que más o menos cuando uno habla de amplitud, ¿sí? Imagina cuando comparamos, fíjense más o menos acá llega alrededor de 0,10, ¿sí? Milivoltios, ¿sí? Hasta donde se despolariza. Por lo tanto, fíjense que hay menor amplitud eh, que una fibra rápida, ¿no? Es decir, tengo un potencial de reposo menos negativo y tengo menor amplitud a la despolarización. Muy bien. Tengo una fase uno, fase 2 que no se observa, ¿sí? Estarían representados ahí arriba. ¿Sí? Cuando se me cierran los canales de calcio, ¿qué va a pasar? Hay apertura de los canales de potasio, porque aumentó la permeabilidad, porque aumentó la conductancia y viene la repolarización. ¿Sí? Bajo otra vez. Fíjense cómo allá abajo nosotros volvemos a observar, ¿sí? Está el potencial diastólico máximo, ¿sí? Más o menos entre -70, ¿sí? Si quieren, más o menos ahí. Y esto es lo que va a favorecer que después en la nueva pendiente, ¿sí? Empiecen a fluctuar estos iones, ¿sí? Esos canales Fanny donde permite ese pasaje de
sodio, potasio, ¿sí? Que es el responsable después de poder alcanzar el valor umbral. ¿Qué pasa? Dentro de esta gráfica, ¿sí? Fíjense que en fase cero, fase 3 y después explicar lo de la pendiente, a mí me interesa mucho que gracias a esa pendiente de despolarización diastólica espontánea, nosotros lo que encontramos es el automatismo. ¿Sí? Es decir, no solamente me va a dar el automatismo, ¿sí? Sino que a través de esos canales de calcio, ¿sí? Que son canales de calcio que son tiempo dependiente, a mí lo que me va a estar dando también es la ritmicidad, ¿sí? Por eso cuando uno habla de las fibras lentas, son los nódulos, ¿sí? Entonces, en este tipo de potencial nosotros vemos que la pendiente de despolarización diastólica espontánea me determina el automatismo, es decir, que yo fluctúe en los iones, alcance el valor umbral y dispare el potencial. Y por otro lado, sí, a través de esos canales de calcio, sí, que van a ser tiempo dependiente, nosotros podríamos hablar de la ritmicidad, ¿no? Ahora, ustedes se fijan, ven cómo yo ya, cuando separo los periodos refractario, absoluto y relativo, ¿sí? Nosotros estaríamos hablando de un periodo refractario absoluto, ya casi llegando a la fase, eh, a la fase 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno habla de este periodo refractario absoluto, dependo, ¿sí? De esos canales de calcio tiempo dependiente, ¿sí? Lógicamente, después sí se continúa con lo que era el periodo refractario relativo, ¿sí? Tiene las mismas características, pero fíjense cómo, ¿sí? Se prolonga un poco más en relación a si lo comparan con lo que eran las fibras rápidas, ¿sí? Siempre recuerden, chicos, que esta fibra de respuesta lenta, ¿sí? Son los nódulos atrial, sinusal de Katie Flat o el nódulo atrioventricular, auriculoventricular o de Ashov-Tabara, ¿sí? Como para saber quiénes son los nódulos, chicos, en sí, las fibras lentas. Muy bien. Una vez que uno ve las características, uno dice, bueno, ¿cómo influye en todo esto nuestro sistema nervioso autónomo? ¿Sí? Entonces, cuando uno se pone a observar el sistema nervioso autónomo, lógicamente vamos a hablar del simpático y parasimpático. ¿Cómo influye acá en esta gráfica, ¿no? Siempre recuerden que el simpático, vamos a ponerlo por acá, el neurotransmisor, ¿sí? Del simpático era la norepinefrina, es la noradrenalina, chicos. Y cuando yo hablo del parasimpático, era acetilcolina, ¿sí? Esto hay que recordarlo por las dudas, ¿sí? ¿Cuál es el neurotransmisor de cada uno? Uno dice, bueno, ¿cómo hace el simpático para aumentar la frecuencia cardíaca? Más allá de que yo digo, bueno, miren, esa noradrenalina, norepinefrina, actúa sobre los receptores beta 1 cardíacos, ¿sí? Él está acoplado a proteína G, me estimula la denilciclasa, me aumenta la conductancia al potasio, ¿sí? Pero bueno, o influye en la conductancia al potasio, ¿sí? Más que nada frenando la salida de potasio. Pero bueno, a ver, quiero verlo en la gráfica entonces. Cuando uno ve la gráfica, lo que haría, ¿ven? Es aumentar ¿ven cómo aumenta la pendiente? Si yo aumento la pendiente, alcanzo antes el valor umbral. Si yo alcanzo antes el valor umbral, disparo antes el potencial. Y de esta forma, ¿sí? Si ustedes se fijan, nosotros haríamos muchos más eh, impulsos por minuto, ¿sí? Por eso esa es la forma que tiene el simpático. Al aumentar, ¿qué hace? Bueno, voy con uno acá, ¿ven? Ya fui antes, ¿ven? Más o menos, chicos, ¿sí? Y ven cómo tiro en este mismo dibujito, más o menos, ¿ven? Más impulsos por minuto. Ahora, si uno ve cómo hace, bueno, en rojo, ¿sí?
rojísimo lo que era el simpático, ¿no? Si yo me pongo a ver cómo trabaja el parasimpático con la acetilcolina, está bien, va sobre, esa acetilcolina actúa sobre los receptores M2, ¿sí? Lo que hace es lo mismo, es decir, ella lo que va a hacer ahora es disminuir esa pendiente, entonces ven como yo estoy agarrando el potencial mucho más lejos, llego al valor umbral, ¿sí? Voy a poner parasimpático acá por las dudas. Entonces, ¿qué va a pasar? Y como yo llego más atrás y voy a generar menos impulsos por minuto, ¿sí? Porque esa corriente, ven, es mucho más larga y entonces recién ahí tiro otro nuevo potencial. ¿Se entiende? Esta es la forma que tengo a nivel de nuestro sistema nervioso autónomo de modificar, ¿sí? La frecuencia cardíaca. Chicos, el simpático, ¿sí? A través de la noradrenalina, principalmente receptores beta uno, por un lado me aumenta la contractilidad cardíaca, eso le llamamos inotropismo. Eh, por otro lado me aumenta la frecuencia cardíaca, eso le llamamos cronotropismo. Y por otro lado me aumenta la velocidad de conducción, eso le llamamos dromotropismo. ¿Sí? Lo que haría el parasimpático por acetilcolina es disminuir la frecuencia, la velocidad y la contractilidad. ¿Sí? Eh, Esto traten de tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Y bueno, nos estamos viendo en la próxima para ver ciclo cardíaco. Nos vemos. Hasta luego.